a este webinario del Observatorio Social de Tuberculosis México. Hoy tenemos la participación de la maestra Blanca Rodríguez. Ella es directora de Curarse en Salud, es enfermera general, tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales y es maestra en alta dirección por parte del Centro de Estudios de Posgrado del Estado de México. La ponencia que nos va a dar el día de hoy es Determinantes Sociales de la Tuberculosis. Y si les parece bien, le vamos a dar a la maestra pues, un espacio de 30, 40 minutos para enseguida tener una sesión de preguntas y respuestas. Les vamos a pedir, por favor, para hacer más ágil el evento, si pueden en el chat poner sus preguntas y nosotros al final de la presentación de la maestra Blanca les vamos a dar lectura para que ella nos los vaya contestando. Entonces, si les parece bien y si están de acuerdo, maestra Blanca, pues te cedemos la palabra del observatorio y adelante, tienes el micrófono. Gracias por tu participación, Blanca. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias al Observatorio Nacional de Tuberculosis en México. Gracias a compañeros en salud por la invitación. Y gracias a todos los que se pudieron conectar para estar aquí presentes y para enterarse sobre todas las cuestiones que tienen que ver con la tuberculosis, que no es meramente una cuestión de, pues, como se veía antes con el enfoque solamente del proceso salud-enfermedad, sino que nos damos cuenta que intervienen muchos factores sociales que se llaman determinantes sociales y que intervienen en este proceso y los cuales se tienen que considerar pues a la hora de diagnosticar, de dar tratamiento y de dar seguimiento a los pacientes o a las personas, mejor dicho, a las personas que cursan con este problema de salud de tuberculosis. Y vemos que, bueno, ¿por qué estamos viendo esto? Porque la meta para los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el fin de la tuberculosis para el 2035. Y pues bueno, el lema en este año es el tiempo corre. ¿Por qué? Porque en el 2021 no hemos visto disminución de casos, no hemos visto éxito en el tratamiento de estas personas y pues hay que poner pues más atención y pues considerar todos los elementos que intervienen en este proceso con las personas que presentan tuberculosis. Como podemos ver aquí, dame un segundo porque me quita un poquito de visión. No sé cómo quitar la visión de la lateral. ¿Será en pantalla completa? ¿Pudiera ser? Tal vez sí. En vista puedes tener como varios. Hay un icono hasta arriba de donde dice vista. Y entonces dice estándar, galería, tal. No sé si lo ubicaste. ¿Dónde está tu cursor? Ajá. No veo. ¿No te deja ver? Ya. Pues ya, proseguimos con la presentación y vemos los aspectos epidemiológicos de la tuberculosis. Es una de las principales causas de muerte por un agente infeccioso. Se considera que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente. ¿Qué es latente? Que tienen presencia del bacilo de la tuberculosis, pero no está activa, no les da síntomas. Entre 5 y 10% de los infectados desarrollarán la tuberculosis. Una persona con tuberculosis sin tratamiento puede estar infectando de 10 a 15 personas al año y probablemente hasta más considerando la movilidad de esa persona, porque esa persona convive al interior de su hogar con la familia, va a trabajar y convive con más personas. En el trayecto está en el transporte público y está expuesto a contagiar a todas esas personas con las que tenga interacción. Su incidencia ha disminuido 1.5% al año desde el 2000, pero se necesita al menos que disminuya el 10%. Y vemos que a nivel mundial se considera que hay 130 millones de personas infectadas con tuberculosis
y que se mueren 18.7 mil personas por complicaciones de la tuberculosis. En África, 226 y se mueren 51,000 personas. En las Américas son 29,000 y se mueren, no alcanzo a ver la letrita si son miles. En México son 17.7 mil personas que están infectadas de tuberculosis y 1.7 mil o 1,700, mejor dicho, mueren al año por tuberculosis y la incidencia mayor está en Chiapas, que son 2,530 y 2,700 estarían perdiendo la vida, a causa de la tuberculosis. ¿Por qué es importante dar seguimiento a los casos de tuberculosis en toda la región? Porque a partir del 2009 hasta el 2018 hubo una disminución del 0.3% anual de casos de tuberculosis, pero a partir del 2019 aumentó del 27.9% por cada 100,000 habitantes a 28.8%. Esto es un aumento del 4.4%, que lejos de llevarnos a controlar la enfermedad o a disminuirla, está aumentando. Podemos pensar que esto se relacionó con la presencia de COVID-19, pero pues yo creo que era un fenómeno que ya se venía dando desde antes, porque COVID-19 empezó en diciembre y llegó a México hasta febrero. Entonces, este fenómeno fue en toda la región de Latinoamérica, pero pues en México vino a repercutir aún más a partir del 2020, que fue cuando se recrudeció la pandemia. La tendencia de la incidencia estimada de tuberculosis y metas en las Américas entre el 2020 al 2035, vemos aquí en la línea roja cómo había disminuido, que es la tendencia que habíamos visto, que disminuyó del 0.3% entre el 2009 y el 2018. Sin embargo, a partir del 2019 hubo un ligero incremento y esta tendencia va a la alta y lo que se requiere es que haya una disminución de por lo menos el 10% más para que se alcancen estos hitos que están marcados con verde y que nos lleven para alcanzar la meta de fin de la tuberculosis en 2035. Esto está marcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización de las Naciones Unidas. La tendencia y proyección del número de muertes estimadas por tuberculosis en las Américas. Podemos ver que igual el número de muertes ha estado incrementándose y lo que se pretende es que se disminuya. La mortalidad estimada para la región fue de 22,900, como lo acabamos de ver, de los cuales el 26%, que son 5,900 muertes, corresponde a coinfección por tuberculosis y VIH, que es lo que habíamos visto, que es un binomio altamente letal. Y 11,000 casos estimados de tuberculosis drogoresistente en las Américas para el 2019. ¿Cómo está en México este fenómeno de la tuberculosis? La tendencia a la tasa de incidencia estimada y el número de muertes estimadas por tuberculosis en las Américas entre el 2015 y el 2018 marca que México tiene una carga intermedia de la enfermedad. En 2015 había una tasa de 22.2, para el 2018 aumentó a 23, con un cambio de incidencia en 3.7 más. Las muertes estimadas para el 2015 fueron 2,840 y para el 2018 2,490. Esto vemos que en la incidencia son el número de casos activos y hubo más casos activos, pero las muertes disminuyeron en un 12.3%. 12.30, perdón.
La situación encontrada en las Américas, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, muestra que hay países con disminución de incidencia del número de muertes, disminución de incidencia y del número de muertes, que son Panamá, Costa Rica, Guyana, Bolivia, República Dominicana, Nicaragua, Bahamas, Jamaica y San Cristóbal y Nieve. Y hay países con disminución de incidencia y aumento o no aumento ni disminución en el número de muertes, que son Dominica, Estados Unidos, Honduras, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Granada. Hay otros países que tienen aumento o no disminución de la incidencia, esto es que no hubo ninguna variación favorable, pero sí hubo aumento de casos, pero disminuyeron el número de muertes, que son Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Guatemala, Perú, Surinam y Uruguay. Y hay otro rubro que muestra países con aumento de incidencia y aumento o no disminución del número de muertes, que son Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Canadá, Colombia, El Salvador, Paraguay, Trinidad y Tobago, República Bolivariana de Venezuela. En cualquiera de estos casos podemos ver que el fenómeno de casos de tuberculosis no está siendo benévolo ni en incidencia de casos ni en la disminución de muertes. Solamente 9 países han logrado una disminución tanto de incidencia como del número de muertes, y esta disminución no ha sido significativa como para alcanzar el fin de la tuberculosis como para el 2035. En México, la tuberculosis pulmonar es la más frecuente, ya que durante el 2020 se presentó en 79.1% del total de casos. Además, es la más contagiosa, pues se puede transmitir de una persona que no tenga tratamiento a otra cuando expulsa bacilos tuberculosos al estornudar, toser o escupir, que es una práctica muy, muy frecuente en ciertas personas. En México, vamos a ver las cifras de acuerdo al género. 1,400 personas que son hombres representan el 71.98% de casos, y estos están más concentrados en Baja California, Chiapas, Nuevo León, Sonora y Veracruz. 545 son mujeres y representan el 28.02%, dando un total de 1,945 casos en el 2020. Con respecto a las defunciones acumuladas de causas seleccionadas reportadas por el INEGI, 1,786 personas fallecieron a causa de tuberculosis pulmonar. Esto representa más del 90%. El 4.58% de las defunciones fueron tuberculosis del sistema nervioso y el 3.6% por secuelas de tuberculosis. La distribución por edad, podemos ver que afecta más a personas de 45 a 64 años y con mayor predominio de hombres, que representan el 71.98%. ¿Y qué nos tiene o qué le tenemos que ver a esto de importante? Que son personas que son jóvenes, que están en edad productiva, que están en edad de fungir roles de padre de familia, de sustento económico y muchos aspectos sociales que se relacionan con los hombres de estas edades. Y pues bueno, ya una vez tocados los antecedentes epidemiológicos de la región, de México y de la tuberculosis, muy, muy generalmente, vamos a pasar a ver qué son las determinantes sociales. Según la Organización Mundial de la Salud, define los determinantes sociales de la salud como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. En esto está incluido el sistema de salud. Y pues como vimos, la tuberculosis no conoce fronteras. ¿Por qué? Porque está altamente asociada a las condiciones de pobreza y condiciones de vulnerabilidad, estrato socioeconómico bajo, personas que padecen diabetes, VIH, SIDA,
con migración, alcoholismo, cuestiones de género y pues afecta también a niñas y niños y con mayor incidencia en personas en edad productiva, mayor incidencia en personas de 60 y más y mayor mortalidad en esta etapa de la vida. De acuerdo al marco conceptual de los determinantes sociales, podemos ver que, bueno, nuestro sistema de salud presenta inequidades en materia de salud que afectan a la distribución de la salud y el bienestar de las personas. No es solamente decir cómo vive una persona, cómo trabaja, cómo se desarrolla, cómo se mueve o en qué ámbito se mueve, sino en la capacidad que tengan de acercarse a los servicios de salud, a los programas de ayuda social. Esto afecta en circunstancias materiales, en la cohesión social, en factores psicosociales, en factores conductuales y en factores biológicos. Todo esto va enfocado al sistema de atención de la salud. Esto va intrínsecamente relacionado con la posición social de las personas, la educación, la ocupación, los ingresos, el sexo, la raza y la etnicidad. ¿Y por qué mencionamos todo esto? Porque en todo esto los gobiernos tienen la obligación de proporcionar un marco, un contexto socioeconómico y político que arrope a las personas que tienen más necesidades, a los más vulnerables, porque en ellos se carga todas las desventajas tanto sociales como de salud y son los más afectados en todos los rubros. Si le buscamos por economía, pues al padecer una enfermedad, la que sea, tienen un gasto de bolsillo mucho más grande proporcionalmente hablando en relación a las personas que tienen otro sustrato económico. Esto tiene que ver con cuestiones de gobernanza, políticas públicas, macroeconómicas, salud, sociedad, normas y valores culturales y de la sociedad. Hablando de políticas públicas, pues estas tendrían que estar enfocadas a proporcionar mejores condiciones de vida para las personas económicamente vulnerables y socialmente también vulnerables, desprotegidas. Desde la Organización Mundial de la Salud, el énfasis en los determinantes sociales de la salud está en el diseño e implementación de las políticas basadas en la acción intersectorial, la participación social y el empoderamiento social con el propósito de reducir las inequidades, la exposición a factores de riesgo y las consecuencias inequitativas de la enfermedad en términos sociales, económicos y de salud. Aquí en esta gráfica podemos ver que el impacto de las determinantes sociales sobre el estado de salud de la población afecta en un 50% o sea, las causas representan un 50% en el estado de salud de una persona. El 15% tiene que ver con el aspecto biológico y genético, el 10% con el ambiente físico y el 25% con el sistema de salud. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que si se mejora el ambiente social, económico y el sistema de salud, estaremos garantizando casi por mejoras en las políticas públicas y acceso al sistema de salud, estaremos mejorando la salud de las personas vulnerables en un 75%. Y aquí vemos cómo los factores que intervienen en el proceso salud y enfermedad de los individuos poco tienen que ver con factores genéticos. Estos están muy relacionados con el estilo de vida, con las redes sociales y comunitarias, con cuestiones como producción de alimentos y agricultura, educación, ambiente laboral, condiciones de vivienda y trabajo, el desempleo o el acceso a fuentes de empleo, servicios básicos, servicios de salud y vivienda. Y todo esto está íntimamente relacionado con cuestiones socioeconómicas, culturales y ambientales, por lo que nuestro proceso de salud de enfermedad no se limita nada más a la edad, sexo y factores genéticos como anteriormente se pensaba. Y en este esquema podemos ver cómo el modelo biomédico
conceptualiza solamente el problema de salud de una persona. Y, por ejemplo, en este caso determinamos que el problema es la tuberculosis y en este modelo biomédico se identificaban causas y ya el tratamiento estaba enfocado a controlar las causas o a disminuirlas, pero en un enfoque de determinantes sociales se tienen que identificar las causas de las causas. Ya no es nada más ver el tipo de vivienda con que cuenta la persona, a qué se dedica, el nivel de escolaridad, sino ya va más allá. Es determinar el lugar en el que se desarrolla, en donde vive, el acceso a servicios de salud, a servicios públicos y a fuentes de empleo. Y pues aquí mencionamos algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que contemplan a la salud, que abordan determinantes ambientales de la salud. Por ejemplo, en el 6, que dice garantizar la disponibilidad de agua y gestión sostenible y el saneamiento para todos. Esto es la disponibilidad de agua potable y de buenas condiciones para toda la población. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Es el número 3, que es salud y bienestar. El número 13, que es acción por el clima, menciona adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El objetivo número 7 menciona que está relacionado con energía asequible y no contaminante. Menciona garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. El número 11, que es ciudades y comunidades sostenibles, menciona lograr o tiene el objetivo de lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y el objetivo número 12, que es de producción y consumo responsable, esto tiene que ver con garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. ¿Esto qué es? Que las generaciones actuales no nos acabemos los recursos para las generaciones que vienen, que hagamos un consumo responsable y dejemos pues productos o tierra y todo lo que se requiere para las generaciones futuras. Los determinantes sociales en México. En México existe una relación intersectorial de determinantes sociales, económicos, ambientales y de los servicios de salud. Uno de los determinantes más importantes tiene que ver con la marginación. El gasto en salud de México es de $1,138 per cápita. Esto es 72% menor que el promedio de países de la OCDE, que son $3,994 por persona anualmente. Este bajo gasto en salud tiene una implicación directa en el alto costo de bolsillo que desembolsamos los mexicanos, el cual representa 41% del gasto en salud. ¿Por qué es tanto? Pues porque las familias que tienen que son más pobres, que viven alejadas de los servicios de salud, tienen ingresos económicos muy por debajo del promedio de todo México. Entonces, cuando ellos van a pagar una consulta y los medicamentos que requieren, gastan casi la mitad de lo que ganan en una consulta médica. Eso considerando una consulta por una enfermedad que se quite pronto, que se cure con medicamentos no muy caros. Los estados con mayor incidencia de tuberculosis y entidades federativas de mayor número de casos y muertes por esta causa en México son Baja California, Guerrero, Veracruz, Sonora, Tamaulipas, Chiapas, Nuevo León y Tabasco. Si analizamos estos casos, pues muchos de los estados son porque tienen bajos ingresos, porque acumulan más de la mitad de la población en estado de pobreza o pobreza extrema, y muchos otros, como en el caso de Baja California, es porque son corredores de personas migrantes, y como hemos visto, la tuberculosis es muy frecuente en personas migrantes porque tienen un cúmulo de condiciones predisponentes a padecer esta enfermedad.
En esta diapositiva vemos que la pobreza es el riesgo de la tuberculosis en el país con índice de desarrollo más bajo. El riesgo de que una persona padezca tuberculosis, por ejemplo, en un país con índice de desarrollo más bajo, es 6 veces mayor que en el país con índice de desarrollo más alto. Por eso, en los países que tienen pobreza o que tienen pobreza extrema, como en nuestro caso, que casi la mitad de la población está en condiciones de pobreza, pues esas personas tienen 6 veces más riesgo de padecer tuberculosis o de contagiarse. Esto está relacionado con muchas condiciones, como carencias sociales, carencias alimentarias, carencias educativas. Aquí vemos, por ejemplo, que para el 2018 la línea de pobreza estaba en 41.9 y para el 2020 aumentó a 43.9. Y la pobreza extrema también subió de 7% en 2018 a 8.5. Personas vulnerables con por carencias sociales bajaron, ellas disminuyeron de 26.4% a 23.7%. ¿Y por qué podemos pensar que bajaron cuando las situaciones de pobreza y pobreza extrema subieron? Pues esto es vulnerabilidad por carencias sociales y en muchos casos está asociado a que tuvieron mayor acceso a los apoyos sociales proporcionados por el gobierno. También las personas vulnerables por ingresos aumentaron de 8% en el 2018 a 8.9% en el 2020. Y finalmente, no pobre y no vulnerable, solamente el 23.7% en 2018 y disminuyó al 23.5% en el 2020. Esto es porque los que disminuyeron aquí aumentaron en estos dos. Y pues aquí vemos que las carencias sociales vienen dadas en rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social disminuido, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Todo eso es lo que repercute en carencias sociales. Y otra de las determinantes importantes es la tuberculosis en migrantes. Por lo regular nos referimos a las personas que se encuentran en situación migratoria irregular, pero hay muchas personas que están en situación migratoria regular y que también presentan algunos problemas que los ponen vulnerables al contagio de enfermedades como la tuberculosis. Los riesgos que presentan estas personas es que son transportadas en condiciones de hacinamiento, están alojadas en lugares inadecuados, consumo de alimentos y bebidas contaminadas o insuficientes, permanencia prolongada en sitios de detención y repatriación. Tienen difícil acceso a los servicios de salud, difícil acceso a tratamientos, dificultad para cumplir con las indicaciones médicas debido a que no permanecen en el mismo lugar por el tiempo que debe de llevarse el tratamiento. Personas sin información sobre su estado de salud y medidas higiénicas deficientes. Todo esto contribuye a que los migrantes presenten alto índice de contagios. Y como vemos en esta diapositiva, nos encontramos en una etapa claramente crucial en la que nos dirigimos hacia un mundo cada vez más urbanizado. Y con ello, hacia la necesidad de admitir las consecuencias que esto pueda tener a la salud. Pueden ser beneficios, problemas y riesgos. Actualmente, más de la mitad de la población vive ya en asentamientos urbanos y se calcula que para el 2030 unas 3/5 partes de la población en el mundo vivirán en zonas urbanas. Esto es debido al movimiento de personas hacia los centros urbanos, porque todavía existe la creencia o la percepción de las personas de que moviéndose hacia un lugar urbanizado van a tener mejor calidad de vida o mejores condiciones de vida, que es lo que buscan todos los que se mueven o se desplazan de su sitio de nacimiento hacia otras zonas. Las determinantes sociales para la salud de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y otros migrantes. Vemos que según las regiones de origen
En ellas tenemos conflictos armados, violencia políticamente inducida, políticas macroeconómicas ineficientes, políticas sociales, valores culturales que representan un riesgo para quienes viven allí. En el lugar de llegada, violencia estructural, normativas sobre migraciones, normativas sobre residencia y ciudadanía que les impiden desempeñarse adecuadamente en la sociedad, políticas macroeconómicas inadecuadas, políticas sociales que no resuelven las necesidades de estas personas y valores culturales diferentes a los que ellos tienen, que los ponen en riesgo de ser discriminados por cuestión de raza, por cuestión de religión, por diferentes cuestiones se ven en riesgo social. Los ejes de desigualdad que padecen estas personas son de clase social, género, etnicidad, edad, territorio, situación migratoria. Los grupos vulnerables y vulnerados son menores de edad, mujeres mayores, discapacidad, minorías étnicas o religiosas, pertenecer a la comunidad LGBT, víctimas de tráfico, etc. Los mecanismos a los que se exponen son de discriminación, de racismo, sexismo, xenofobia, empobrecimiento económico, porque a muchas de estas personas pues les quitan el dinero, los engañan para que den su dinero a cambio de trasladarlos y muchas veces no se cumple y pues esto todavía los vulnera aún más. Y pues la situación jurídica por la que se encuentran al ser migrantes irregulares. El impacto en la equidad en salud y en el bienestar se encuentran con condiciones de vida y trabajo difíciles en su lugar de origen, conductas, factores psicosociales que también son represivos hacia esas personas, de discriminación, de maltrato físico y emocional, que los exponen a eventos traumáticos experimentados durante los conflictos, desastres medioambientales y desplazamientos internos, etc. Otras condiciones son el viaje, condiciones de vida en los campos o centros de detención, en los cuales los tienen con hacinamiento, cambios en las normas y valores sociales, se ven sumergidos en un proceso de aculturación al encontrarse con un choque de culturas, una cultura muy diferente de la que ellos tienen y en la que se están desempeñando. La religión que juega un papel elemental, apoyo social al cual no tienen muchas veces acceso, condiciones de vida y trabajo en los países de destino que son inhumanos, acceso a servicios sociales y de salud que muchas veces no tienen. O si tienen acceso, pues les da miedo acercarse por la cuestión de que los vayan a deportar. Pertenecer a una comunidad indígena es otro factor, otro determinante para la tuberculosis. En México existen 6.695.228 personas de 5 años de edad o más que hablan alguna lengua indígena, de las cuales más del 50% son mujeres y el resto son hombres. Vemos aquí pues la mitad y la mitad. Entre 1930 y 2015 la tasa de hablantes de lenguas indígenas de 5 años de edad o más se redujo de 16 a 6.6%. ¿Por qué? Porque tienen limitado el acceso a los servicios sociales y a los servicios de salud. Muchas veces van a solicitar algún servicio y no se les da porque no se les entiende. Entonces esto los orilla a dejar su cultura y su lengua y a sumergirse a aprender el español. Según la cartografía del INEGI, contiene más de 17 millones de nombres geográficos que incluyen las 68 lenguas indígenas nativas, de las cuales muchas se están perdiendo por estas cuestiones que habíamos visto. Los grupos de habla de lengua indígena están establecidos principalmente en el sur, oriente y sureste del territorio nacional, que son Oaxaca, Chiapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, Puebla y Yucatán. Estas 5 entidades concentran 61.09% de la población total de habla indígena. Y como vemos, todos estos estados son de alta incidencia de tuberculosis. Según un informe de la Coneval,
7 de cada 10 indígenas en situación de pobreza, más en mujeres y en adultos mayores, dan un resultado de 8.3 millones de indígenas en pobreza, 3.2 millones de ellos, que son el 28%, en pobreza extrema, que tienen 3 o más carencias sociales y sin capacidad económica de adquirir la canasta básica alimentaria. Como vemos, se van uniendo todos los determinantes sociales para poner a las personas en vulnerabilidad. Según la discriminación estructural, las personas que tienen un tono de piel más oscuro tienen menos acceso a educación superior en relación a las personas que tienen tonos claros. Esto es una relación de 16% para las personas que tienen tonos oscuros y 30.4% para las de tonos claros. Es evidente que es el doble para las personas de un tono de piel más claro. La discriminación estructural con respecto a la ocupación, como podemos ver aquí, para las personas de tonos claros de piel, el 28.4 tienen acceso a actividades de apoyo y agropecuarios en relación al 44% de las personas claras. Oscuras, perdón. Esto es, las personas de piel oscura son más ocupadas en actividades de apoyo y actividades agropecuarias. Y para las actividades de funcionarios, directores y jefes, el 6% son de piel clara, mientras solamente el 2.8% de personas que tienen la piel oscura tienen acceso a estos puestos directivos. Con relación al tipo de servicio utilizado principalmente, a nivel nacional, vemos que el 36.7% de personas ocupa el seguro popular. El 35% se atiende en instituciones como IMSS, ISSSTE y Pemex, y el 1.5% no tiene acceso a ningún servicio de salud. Aquí en la segunda barrita vemos que los hablantes de lenguas indígenas, el 72% acuden a seguro popular. Y de ellos, el 4% no tiene ningún tipo de seguridad ni acuden a ningún médico. Ellos, yo creo que acuden con empíricos. Con respecto a la diversidad religiosa, el 41% tienen acceso a seguro popular, el 32% a alguna institución, y el 9% va a algún consultorio de farmacia. Los afrodescendientes tienen acceso, el 40% tienen acceso al seguro popular y el 1.1% no se atiende. Y de las personas con discapacidad, 38.4 se atienden en seguro popular, 39.8 en alguna institución, el 12.4% en algún consultorio privado, 7.4 en consultorio de farmacia y el 1.5 no se atiende. ¿Y qué podemos decir? ¿Que la tuberculosis afecta por igual a toda la población? No, porque puede considerársele un indicador de resumen de condiciones de salud de una población, inequidades socioeconómicas y violencia estructural, vulnerabilidad social, que es la sumatoria de todas las condiciones desfavorables, y subdesarrollo económico, que es un bajo índice de desarrollo humano. Estas condiciones son las que ponen a una población en riesgo de padecer tuberculosis. Por eso no afecta por igual a toda la población. Una persona que esté en contacto o que pueda contagiarse de tuberculosis porque está cerca de una persona que la padece y que tiene mejores condiciones de vida, mayor acceso a servicios de salud, mejor alimentación, pues va a tener las defensas suficientes para no contagiarse o para, en caso de que sí se contagie, para mantener la tuberculosis latente. ¿Y la cura viene dada en un ámbito clínico? No.
como acabamos de ver, si no hay un cambio en las condiciones de nivel y calidad de vida, no se puede dar solamente, no se puede curar la tuberculosis solamente con medicamentos. Se tiene que checar todo lo que tenga que estar relacionado con exclusión social, discriminación, estigmatización, hábitos, costumbres. ¿Por qué? Porque si una persona va a consulta y se le dan los medicamentos, pero en su casa sufre de discriminación por el resto de los miembros de la familia o le condicionan que no se tome los medicamentos porque se siente mal, porque la ven más demacrada o por cualquier cosa, cualquier cosa. Estábamos viendo que incluso influye en que la pareja le dé permiso o no le dé permiso de tomar su medicamento. Y pues como vemos, la solución está en manos de todas y todos. Esto tiene que ser, pues, acción integral de toda la sociedad. No nos encuadremos a que es un problema de salud y que lo tienen que ver las autoridades de salud como sociedad civil, como individuos, como miembros de una sociedad. Estamos obligados a colaborar en medida de lo posible para que esto cambie, para que las personas que están más alejadas tengan acceso a los servicios de salud. Claro que es obligación de quienes nos gobiernan tomar decisiones y hacer políticas públicas basadas en las necesidades de los más desprotegidos y que les favorezcan a tener mejores condiciones de vida, pero también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Desde el enfoque de las determinantes sociales, tenemos que participar, como vimos, como individuos, de manera colectiva, como sociedad civil. No solamente podemos participar como observadores, sino como evaluadores, podemos lanzar propuestas a nuestros gobernantes y así hacer que haya cambios en las políticas de asistencia social, en la academia, para formación de personal de salud sensibilizado y capacitado, que se haga investigación básica, clínica, epidemiológica con enfoque intercultural de género y de derechos humanos. Y consideremos los principios del derecho a la salud: no discriminación, no regresión y adecuada progresión, participación social significativa, acceso a la información, rendición de cuentas y estrategias multisectoriales. Esto es una coordinación de esfuerzos entre diferentes sectores. Y bueno, por último, solo vamos a mencionar los derechos con respecto a la tuberculosis. Tenemos derecho a la prevención a través de una vacuna que se aplica desde recién nacidos hasta los 14 años, que es la BCG. Tenemos derecho a estudios de contacto y profilaxis y a recibir un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de manera gratuita. Como vemos, hay diferentes impactos en las familias. Puede ser que la tuberculosis produzca pobreza porque incapacita muchas veces para trabajar. Esto disminuye el acceso a los alimentos. En niños, la incorporación al trabajo. Bueno, cuando llega a fallar alguna de las cabezas de la familia, los niños se ven obligados a incorporarse al trabajo y se pueden contagiar formas más letales como que los infectados de hoy son los reservorios del mañana. Los programas se dirigen a adultos, pero deben de ser respetados sus derechos humanos porque muchas veces se violan y no reciben el tratamiento adecuado ni el diagnóstico. Y esto hace una tuberculosis resistente. En la población de más de 65 años, es un grupo que cada vez más sufre de tuberculosis nueva o de reactivación. Son más difíciles de tratar porque ya tienen alguna resistencia y presentan una sumatoria de condiciones adversas, reacciones secundarias al tratamiento, comorbilidades, sistema inmune debilitado, diabetes mellitus, etc. Esto da por resultado una tasa de mortalidad 6 veces más que en las poblaciones jóvenes. En mujeres también se vive discriminación y violencia. Hay diferentes niveles de diagnóstico por razones de género, más mujeres muertas por tuberculosis, se ven obligadas a abandonar el tratamiento por obligación, porque las obliga el esposo, el marido o sus parejas, por lo cual también pueden perder el soporte económico y social, dado que pues
por lo regular los hombres son los que trabajan y ellas por el miedo de perder este soporte pues no toman el medicamento. Esto aumenta el riesgo de muerte neonatal y perinatal con tuberculosis. Y hay un aumento en el abandono del tratamiento por su rol de género y familiar. Y como aquí vemos, hay un grado de rezago en el sureste mexicano, que son los estados que más presentan casos de tuberculosis. Esto es debido a sus carencias sociales. Otra determinante social son las comorbilidades. Como vimos, la diabetes tiene un aumento de 21.4 más personas que fallecen a causa de la tuberculosis y diabetes mellitus. En la desnutrición, este aumenta en un 15.6%. El alcoholismo aumenta 6.8% la tasa de mortalidad y el VIH-Sida en un 6%. El uso de drogas intravenosas aumenta el riesgo de contraer tuberculosis de 6 a 1 en relación a las personas que no consumen drogas. Y de los casos de tuberculosis pulmonar que cursan con desnutrición, el 4.1 se registra en menores de 15 años. ¿Por qué? Porque son los menores los que conviven con las personas adultas que tienen más desplazamientos y más riesgo de contagiarse. Vemos que las determinantes ambientales tienen que ver con carencia de acceso a agua, exposición a plaguicidas tóxicos, cambio climático que se presenta con mayor frecuencia y severidad de fenómenos meteorológicos extremos. Esto perturba los sistemas físicos, biológicos y ecológicos mundiales. Hay una elevación del nivel del mar y en las montañas hay un mayor riesgo de deslaves, cambios en los caudales de ríos, derretimiento de glaciares. Todo esto influye. ¿Por qué? Porque las personas más vulnerables son las que se asentan en este tipo de lugares y pues se ven afectadas. Y además hay un surgimiento de nuevos peligros ambientales por desechos electrónicos, desechos plásticos, cubrebocas, pilas de litio, etc. Y pues las acciones prioritarias es mejorar el acceso a los servicios de salud oportunos, incluyendo el diagnóstico temprano y el tratamiento efectivo y continuo contra la tuberculosis. Enfocarse a las poblaciones migrantes más vulnerables a la tuberculosis y crear soluciones y herramientas innovadoras y sostenibles para incorporar la variable migratoria en las acciones globales contra la tuberculosis. Y pues aquí vemos que la modificación requiere un cambio de comportamiento y un entorno que lo facilite. Esto es el comportamiento individual que lleve hacia alimentación, actividad física, higiene, movilidad segura, control del tabaco, una sexualidad responsable, control del alcohol y la violencia, lo cual viene a dar cambios en el gradiente del entorno, que hace más fácil el cambio en el comportamiento en los sitios de trabajo, en la vivienda y en la comunidad. Esto es todo por mi parte. ¿Tienen alguna duda? Quedo atenta a sus comentarios. Muchísimas gracias, Blanca. La verdad, muchas gracias por tu exposición. No sé, abriríamos el espacio de preguntas y respuestas. Voy a ver si en el chat hay algún comentario. Si alguien se anima a hacer alguna pregunta, algún comentario. Me gustó mucho en lo que se anima, Blanca, que hayas incorporado también aspectos pues, ambientales, ¿no? Que muchas veces están descuidados. Por ahí hay 2 artículos que ya vinculan a la tuberculosis pulmonar con cuestiones que tienen que ver con la ecología. Que parecerían ser pues, aspectos separados, pero ya estamos viendo que no necesariamente y que pues, esto funciona como una maquinaria, ¿no? Que las cosas se pueden estar relacionadas unas con otras, ¿no? Ahora, también otro de los aspectos que tocaste es la cuestión de la migración. Ahorita lo acabamos de ver aquí en Chiapas. 55 personas fallecieron en un accidente brutal y de hecho se fue otro camión. Imagínense ustedes, ¿no? 200 personas o más menos metidas, paradas, y desde San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, a Tuxtla, pues son más o menos en este tipo de camiones como 1 hora, hora y cuarto, pero los sitios de destino son más grandes, ¿no? Son más largos, me refiero, ¿no? En algún momento dado, también se hablaba de que estos migrantes vienen de frontera con Malapa, que es todavía como 6 horas más alejado. Imagínense, parados, sin ventilación adecuada, unos contra otros, prácticamente, pues obviamente son mecanismos de contagio muy, muy favorecedores para todo tipo de enfermedades respiratorias, ¿no?
Y bueno, te están dando felicitaciones. Luis Ortiz, felicitar a la maestra Blanca por visibilizar algunos determinantes de los cuales no tenemos en cuenta o tan presentes. Ana Cristina Flores, me pareció muy interesante. La mayoría de mis dudas fueron respondidas a lo largo de la ponencia. Fue muy claro y completo. Muchas felicidades. Y la verdad es que muy bien. Quiero recordarles que este webinario va a quedar grabado en la página del observatorio. Yo creo que en 1 o 2 días más lo vamos a subir. Y me parece que ahí podemos irle dando, pues ahora sí que digiriendo, ¿no? Siempre hacemos la broma un poco de, como dicen algunos estudiantes, que es mucha información. Aquí Blanca nos dio mucha información, pero creo que podemos irla digiriendo. Mildred, no sé si quisieras dar un comentario, mientras leo uno que pone Alberto, dice, excelente presentación de la ponente, demostró que la tuberculosis no es solo un problema biomédico, sino multidimensional, donde los aspectos políticos, económicos, sociales y ambientales son importantes para una visión integral. Felicidades. Mildred, ¿está apagado tu micrófono o en algún momento levantaste la mano? No, perdón, eran aplausos, y era más bien felicitar a la maestra Blanca y agradecer por este espacio, pues que para nosotros es de mucho Muchas gracias, aprendizaje Mildred. y estamos muy contentos de estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mildred. No sé, Blanca, si tú quisieras aportar algo más. Blanca, ¿estás en dado caso está apagado tu micrófono? Creo que se quedó Se quedó ahí cortado, ¿no? casi parece ser porque se cierto, se bajó la luz. Ajá, ya. Bueno, pues básicamente ahí está. Se desconectó. Sí. Está apagado tu Es que tuve micrófono, Blanca. un apagón, Ya, listo. hubo un apagón y pues se desconectó el internet, aunque fue muy rápido, pues sí me afectó. Pues sí, Sí. estábamos viendo que sí, con respecto a lo que mencionabas de los migrantes que fallecieron en Chiapas, pues fallecieron a causa de un accidente, ¿no? O bueno, un accidente ocasionado como intencionalmente por los conductores. Pero imaginemos en qué condiciones estaban viajando. O sea, iban como 5 personas en en un metro cuadrado. ¿Cómo pensamos que van esas personas? Si vienen cansadas, vienen expuestas al cambio climático, vienen con poco alimento, todo esto confluye para que, además de las condiciones de insalubridad en las que viajan, pues no solamente se ve afectado su sistema inmune, eh, su alimentación, sino que se ven más expuestos a todo tipo de enfermedades, ¿no? Y entre ellas, pues, la tuberculosis, que es resistente, que cada vez ha mostrado ser más difícil de tratar. Entonces hay que poner como mucho énfasis en la protección, en las políticas públicas que tengan que ver con la protección de todas las personas. Entrando en territorio nacional, ya todas las personas tienen derecho a la salud y a la movilidad en condiciones de seguridad, de asequibilidad, de equidad y de salud, ¿no? Entonces, pues pugnar para que se den esas políticas públicas en beneficio de todas las personas vulnerables, porque pues si en sus países no encuentran las condiciones de vida que requieren, si se sienten amenazados, pues tienen el derecho de moverse y moverse en condiciones seguras. Muchas gracias, Blanca. Cristina Gordillo te dice muchas gracias por tu presentación. Nos dice una actualización muy oportuna a todas y todos respecto a los determinantes sociales y sobre aquellos aspectos que suelen considerarse desvinculados en incidencia y mortalidad por tuberculosis. También te quiero comentar, te está escuchando Luis Sánchez. Él es el coordinador del Observatorio Social de Tuberculosis de Guatemala, al cual, por supuesto, pues les mandamos un abrazo muy solidario y muy afectuoso, ¿no? Claro. Pues les quiero dar las gracias a Sí, un todas. abrazo. Sí, les quiero dar a todos y a todas las gracias por haber estado en este webinario, el último de este año. En enero pues ya los vamos a estar ahí convocando para tenemos 2 en puerta, uno sobre género y otro sobre políticas públicas y tuberculosis. La verdad, les agradecemos mucho a nombre pues, de los sectores de Tuberculosis México, de Socios en Salud, de Compañeros en Salud. También está por ahí Lourdes Cruzado, Oscar Ramírez, que son de Socios en Salud de Perú. También está Alberto Colorado de la Coalición de Tuberculosis de las Américas. Y pues gracias a todos y muy pronto pues ya les estaremos pasando el link
por si quieren volver a ver este webinario ahí en la página del observatorio. Muchas gracias a todos y todas, que les vaya muy bien. Blanca, nuevamente te agradecemos por tu brillante participación. Y bueno, como siempre, afortunadamente te tenemos aquí en el observatorio. Gracias, Blanca. Gracias a ustedes por la invitación y por la inclusión. Me siento muy apapachada aquí, muy mimada, muy arropada. Me siento muy parte del observatorio y les Pues qué agradezco bueno. muchísimo por eso. Qué bueno. Pues Rosy, Celia, Alejandro, Luis, Ana Cristina, María Gabriela, Cristina Gordillo, Mildred, Oscar, Lourdes, Luis y Alberto, gracias por haber estado en este webinar. Ahora sí que hasta el próximo. Muchas pronto. muchas gracias y pues muchas felicidades porque creo que ya no nos vamos a ver, ¿verdad? Muchas en enero ya felicidades. nos No, queremos en ver, que se en la este pasen bien. año, todo lo que es este año. Pues muchas felicidades, un abrazo